Procedimientos fiscales: recaudación, comprobación y liquidación. Recaudación. En materia fiscal, son las actividades que realiza el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria. Atribuciones y facultades que le otorga la ley en el artículo 1 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, por medio de las cuales lleva a cabo las determinaciones fiscales, la liquidación, el pago, las devoluciones, exenciones, prescripciones y control de créditos fiscales, mediante actos administrativos. Tiene por objeto el cobro de las obligaciones tributarias establecidas en la legislación tributaria. Obligación tributaria. Fundamentada en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución. Consiste en la entrega de recursos monetarios al Estado como pago de un tributo como parte de su obligación para contribuir con el gasto público, entendiendo que su objeto es dar obligación sustantiva, hacer o no hacer como obligación formal, teniendo esta última dentro de la relación Estado-ciudadano el carácter de relación jurídica tributaria. La obligación tributaria del Estado siempre será el acreedor, sujeto activo, y el contribuyente, el deudor, sujeto pasivo, y su cumplimiento puede hacerse en efectivo o en especie. La obligación fiscal nace cuando se realiza un hecho imponible, es decir, el hecho generador previsto en la ley. Este hecho imponible surge de la determinación de la base imponible, la cual es el resultado de la determinación de la cuantía de aquello sobre lo que se deberá hacer el pago. De acuerdo al artículo del Código Fiscal de la Federación, la obligación fiscal nace cuando se realizan situaciones jurídicas o hechos previstas en las disposiciones fiscales, mismas que son determinadas y liquidadas conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, aunque las normas que habrán de aplicarse sobre su procedimiento serán las que se expidan con posteridad. Una vez que existe la obligación o nace, se podrá llevar a cabo el procedimiento conocido como determinación de la obligación tributaria, para determinar la cantidad líquida, el importe a cargo del contribuyente, también llamado crédito fiscal. 1. Nacimiento o causación. Hechos, situaciones o actividades gravadas por la ley. 2. Determinación. Señalamiento de que la acción o conducta encuadra en lo previsto por la legislación, como generadora de la obligación tributaria. 3. La liquidación. Consiste en la operación de cálculos matemáticos tendientes a obtener el importe de las contribuciones a pagar, así como el momento y época de la contribución respectiva. Esta determinación puede hacerse por el contribuyente o la autoridad fiscal. Si lo hace el contribuyente, es mediante el principio de autodeterminación de las contribuciones, es decir, le corresponde al contribuyente determinar y liquidar el importe de la contribución a cargo de conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal. Si es la autoridad, cuando le corresponde la determinación porque así lo mandate y faculte la ley, el contribuyente deberá proporcionarle toda la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Para Sergio Garza, existen 4 tipos de liquidación. La que realiza el sujeto pasivo de manera espontánea y sin intervención de la autoridad, llamada autoliquidación. La que realiza la administración con la colaboración del sujeto pasivo. La que realiza la autoridad fiscal sin intervención del deudor, de oficio o estimativa. Y por medio de acuerdo, convenio entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 20 del Código Fiscal, que en la determinación de las contribuciones y sus accesorios se aplicará el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Facultades de comprobación. La facultad de la autoridad fiscal para realizar los actos de comprobación y verificación nacen de la propia obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público, por lo que su fundamento está previsto en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución. Desde la normativa fiscal, dicha facultad se contempla por el artículo 42 del Código Fiscal. Cabe aclarar que la autoridad fiscal cuenta con plenas facultades para verificar no únicamente a los contribuyentes, sino a los responsables solidarios, o incluso a los terceros relacionados con dichos contribuyentes. Dichas facultades respecto de las obligaciones fiscales de los contribuyentes tendientes a la recaudación fiscal son:
rectificar los errores aritméticos u omisiones, solicitudes o avisos. La autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente la presentación de la documentación necesaria para la rectificación del error u omisión de que se trate. Requerir a los contribuyentes la exhibición de la contabilidad. Puede ser en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de autoridad, a efecto de llevar a cabo su revisión. También deberán proporcionar los datos y demás documentos o informes que se les requiera. Practicar visitas a los contribuyentes. Para revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos. Sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por la solicitud de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, formulado por contador público y su relación con el incumplimiento de las disposiciones fiscales. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia de RFC, entre otras. Practicar u ordenar el avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. El actuar de la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación se encuentra contemplada a nivel constitucional en el primer párrafo del artículo 16, que a la letra dice: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, requiere de cumplir dos requisitos: mandamiento por escrito y que se emita por autoridad competente. Respecto de la competencia, esta puede ser en función del ámbito temporal, ámbito territorial, ámbito material y por razón de grado. Los requisitos del mandamiento se estipulan en el artículo 38 del Código Fiscal referente a los actos administrativos, siendo: constar por escrito en documento impreso o digital, tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. Señalar la autoridad que lo emite, el lugar y fecha, estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate, y ostentar la firma del funcionario competente. Por lo tanto, los requisitos generales que deben cumplir la autoridad fiscal se encuentran contemplados en el artículo 16 y 38 del Código Fiscal, pues de lo contrario cualquier omisión a dichos requisitos en los documentos que formen parte del acto de fiscalización y que sean emitidos por la autoridad serán considerados ilegales. Visita domiciliaria. Podemos definirla como los actos de fiscalización que lleva a cabo la autoridad en el domicilio fiscal, establecimientos o locales manifestados por los contribuyentes con la finalidad de verificar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Como todo acto de autoridad, se encuentra regulado por la ley y sujeto a una serie de requisitos para que tenga validez legal. Dichos requisitos se encuentran contenidos en los artículos 43, 44, 45, 46, 47 y 49 del Código Fiscal de la Federación, siendo los que se observan a continuación. Revisión de gabinete. La revisión de gabinete es la facultad de comprobación de la autoridad fiscal para solicitar al contribuyente la contabilidad, datos y otros documentos o informes para realizar la revisión de los mismos en las oficinas de la propia autoridad. Esta facultad de comprobación se encuentra contemplada en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, mismo que a la letra dice: cuando las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria se estará a lo siguiente: la solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del presente ordenamiento. La solicitud se indicará el lugar y plazo. Los informes, libros y documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos o documentos de contabilidad requeridos a los contribuyentes, la autoridad formulará oficio de observaciones en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario mediante oficio la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción 4 de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción primera
de este artículo y en el lugar especificado en la última fracción citada. Tratándose de revisión a lo que alude la fracción 4, cuando ésta se realice con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 2.15 y 2.16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior será de 2 meses. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción 1 de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. Revisión electrónica. Se lleva a cabo con fundamento en los artículos 42, fracción 9, 53b y 76 del Código Fiscal de la Federación, las cuales se realizan principalmente con la información y documentación que obra en poder de las autoridades fiscales. Es un método que da facultad a las autoridades para efectuar revisiones a los contribuyentes y que se lleva a cabo mediante una notificación de la resolución provisional, en la que deberán precisarse los rubros o conceptos específicos que serán objetos de revisión, a partir de los hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información en su poder, y en su caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas. El procedimiento de fiscalización de la revisión electrónica inicia con la notificación de la resolución provisional, donde deberán precisarse los conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los hechos u omisiones que desencadenen consecuencias fiscales. No así con la revisión previa de la información y documentación que la autoridad fiscalizadora tiene en su poder. Esto, dado que la revisión previa se realiza mediante el empleo de los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos, los cuales permiten, mediante el cruce de información, identificar los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, emitir una preliquidación de las contribuciones omitidas a efecto de que el contribuyente corrija su situación fiscal. Se acompañará con un oficio de preliquidación, propuesta de pago, solo cuando los hechos consignados en el mismo sugieran el pago de un crédito fiscal. No es un requerimiento de pago, dado que éste solo podrá verificarse una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la garantía de audiencia en el procedimiento de fiscalización respectivo o en el curso de revocación, la autoridad hacendaria dicte una resolución definitiva en la cual califique los hechos u omisiones advertidos y determine el monto de las contribuciones omitidas. Si el contribuyente acepta la preliquidación, podrá corregirse dentro del plazo de 15 días. El beneficio será que pagará una multa reducida equivalente al 20% de contribuciones adeudadas. Con las pruebas que aporte el contribuyente, el SAT podrá efectuarle un segundo requerimiento de información o documentación que deberá contestar dentro de los 10 días hábiles siguientes. El mismo requerimiento podrá efectuarse a terceras personas. Una vez obtenida la información solicitada y, en su caso exhibida, las aportadas por el contribuyente, las autoridades fiscales contarán con un plazo máximo de 40 días hábiles para la determinación de los respectivos créditos fiscales en contra del contribuyente. El no desvirtuar con argumentos, hechos, omisiones y irregularidades contenidos en la resolución provisional se tendrán por consentidos, con la consecuencia de que la preliquidación se convertirá en definitiva y se dará inicio a la ejecución de los créditos fiscales. El plazo máximo para realizar estas revisiones será de 6 meses. Cabe mencionar que el plazo para dar a conocer las irregularidades detectadas en la revisión electrónica, visita domiciliaria o revisión de gabinete, deben ser 10 días hábiles previos de la emisión de la resolución definitiva, acta parcial o emisión del oficio de observaciones según corresponda.